insuficiencia mitral. ¿Están viendo mi pantalla? Están bien. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, la estenosis mitral es la que realmente domina nuestras valvulopatías por fibra reumática. Después vendría la estenosis mitral, la estenosis aórtica, y después esta que es la insuficiencia mitral. Hay dos tipos de insuficiencias mitrales. Una es la aguda y otra es la crónica. No vamos a ver la aguda porque la aguda tiene otro contexto, con otra fisiopatología y otro tratamiento. Lo que vamos a ver es una emergencia. Lo que vamos a ver es la insuficiencia mitral crónica. Ok, este nomás es un recuerdo anatómico que existe las valvas, que la mitral tiene dos valvas, ¿sí? Una anterior más delgadita y una posterior un poquito más gruesa, y que está sostenida por las cuerdas tendinosas, y las cuerdas tendinosas sujetas por los músculos papilares, así de fácil es la mitral. Y la fibra reumática, obviamente, va a, si vale el término, va a atacar a la válvula mitral y le va a ser insuficiente. Eso quiere decir que cuando llegue en el momento que se cierra, no se cierra. O sea, queda abierta. Eso es con palabras más fáciles lo que es la insuficiencia. Entonces, ¿qué pasa cuando, en este esquema que está aquí, cuando esta válvula es insuficiente? Cuando la válvula no se cierra completamente. La sangre entra de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo durante la diástole, y donde la sístole, ¿sí? Donde la sístole, el ventrículo izquierdo normalmente tiene que la sangre seguir el trayecto hacia la aorta. Se abre la válvula aórtica y entonces la sangre entra por la aorta a toda la irrigación sistémica. Sin embargo, aquí, como esta válvula no se cierra, ay, perdón. Entonces, perdón un segundito, hola. Sí, dígame. A las 4:30, 5 de la tarde. Sí. Ya, listo. Ya, muy bien, listo. Chao, hasta luego. Entonces les decía que durante la sístole, una parte de la sangre va a seguir digamos, el tránsito normal de la sangre hacia la aorta, pero como esta válvula no se cierra, parte de la sangre del ventrículo izquierdo vuelve a la izquierda. Lo que está aquí, la insuficiencia mitral, es una enfermedad caracterizada por la incompetencia, es decir, que no cierra, y además va a ocasionar con el tiempo sobrecarga de volumen y después sobrecarga de presión, tanto en la aurícula izquierda como en el ventrículo izquierdo. Porque el ventrículo izquierdo va a tener alteraciones con el tiempo, porque esta sangre que está volviendo del ventrículo izquierdo hacia la aorta, hacia la aurícula izquierda, tiene que volver de nuevo al ventrículo izquierdo. Solamente que esta aurícula va a ir creciendo, 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 ya vamos a ver, y de todas maneras va a llegar un momento en que las dos cavidades van a quedar alteradas. ¿Ok? Este es lo mismo. ¿Ok? Entonces, el volumen regurgitante anormal del ventrículo izquierdo se va a la aurícula a través de la válvula mitral, que es incompetente. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, va a crear sobrecargas de volumen primero. ¿Ok? En cavidades izquierdas. Esto es lo que pasa en la insuficiencia aórtica. Esta es otra vez la figurita.
durante la sístole ventricular, una parte de sangre entra del ventrículo hacia la aorta normal, pero como esta válvula queda abierta, la sangre retorna otra vez a la aurícula izquierda. Entonces, esto es lo que está pasando. Durante la diástole, obviamente la sangre entra al ventrículo izquierdo y sigue hacia la aorta. ¿Ok? Lo normal. Pero aquí la sangre que entra, como esta válvula no se cierra completamente, retorna otra vez. Y esto aquí, como están viendo el dibujito, aquí produce una turbulencia. Y esa turbulencia es el soplo de la insuficiencia mitral. Así de fácil. ¿Ok? Muy bien. En la etiología, obviamente el 95% de nuestros pacientes van a tener porfiria reumática. Las degenerativas, o sea, cuando tienes 80, 90 años, son muy raras. En el infarto no vemos mucho infarto, pero es una de las causas. Las congénitas son muy raras. Por infección de la misma válvula, el 20%, pero generalmente son pacientes con estenosis mitral que se infectan y los microbios se comen la válvula y comienza a ser insuficiente. El síndrome de Marfan es más o menos, no tan frecuente, pero se ven casos de síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es una degeneración mixomatosa. Esta es la fase del Marfan, sus orejas implantadas más abajo, así de grandes, tienen aracnodactilia, tienen una escoliosis pronunciada, tienen luxación de su cristalino, son así altos y obviamente tienen degeneración mixomatosa y esa degeneración les causa insuficiencia mitral. El prolapso de la válvula mitral es un cierre incompleto de la válvula. Es más o menos frecuente, tal vez más del 15% en nuestro medio. Y traumatismos torácicos muy violentos producen por ruptura de las cuerdas tendinosas, pero estos traumatismos producen, obvio, una insuficiencia mitral aguda. Ok, en la fisiopatología comienza con la fiebre reumática, que hace que la válvula no se cierre. Ya habíamos dicho que donde la sístole, una parte de la sangre se va a ir a la aorta y otra parte de la sangre va a retornar a la aurícula izquierda. Y eso hace un aumento de volumen primero y después un aumento de presión de la aurícula izquierda. Y con el tiempo, les contaré que la aurícula izquierda, como siempre buena gente, se va a dilatar. Solamente se dilata y se dilata. Solamente con alteraciones de volumen y primero sin alteración de presión. ¿Ok? O sea que la dilatación, como dice aquí en inglés, se dilata la aurícula izquierda, pero al principio sin compresiones normales, compresiones auriculares normales. Ya después, obviamente, con el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Durante la diástole, ¿qué pasa? Gran cantidad de sangre de toda la aurícula grande que está por aquí se va a pasar durante la diástole al ventrículo izquierdo. Mala noticia porque el ventrículo izquierdo, ¿sí?, va a tener un aumento de volumen. El volumen sistólico del ventrículo izquierdo va a aumentar y, consecuentemente, el ventrículo izquierdo se va a comenzar a dilatar. Pero esta dilatación del ventrículo izquierdo no es uniforme, se llama dilatación inadecuada y también una hipertrofia inadecuada del ventrículo izquierdo. Primero el ventrículo izquierdo se va dilatando solito y después ahí viene la ley de Starling, ¿no es cierto? A mayor dilatación, mayor contracción. Pero para mejorar el organismo astuto comienza a haber una hipertrofia. Pero esta hipertrofia no es uniforme. Hay sectores que se hipertrofian y sectores que no se hipertrofian, sectores que se hipertrofian y sectores que no se hipertrofian. Ese es un problema, ¿sí? Porque va a causar una deformidad en el ventrículo. Y un ventrículo deforme ya no tiene la misma cualidad de contractibilidad. ¿Okay? Entonces, otra vez con el tiempo, primero aumento de volumen y después aumento de presión del ventrículo izquierdo.
¿Y qué hace el ventrículo izquierdo para defenderse en esta enfermedad? Había que ver en forma matemática. El volumen sistólico, es el volumen que sale en cada sístole del ventrículo izquierdo, es igual a la fracción de eyección por el volumen de fin de diástole. ¿Okay? Entonces, para mantener el volumen sistólico, y les cuento que lo hace, ¿sí? No modifica la fracción de eyección. Por eso que el paciente mucho tiempo está asintomático. ¿Okay? Mucho tiempo. Porque la fracción de eyección queda compensada. ¿Por qué? Porque solamente aumenta su volumen de fin de diástole. O sea, al final de esta diástole comienza a aumentar, a aumentar, a aumentar. Lo que estamos viendo aquí, la dilatación del ventrículo izquierdo y secundariamente la hipertrofia inadecuada de este ventrículo. Entonces, por ese motivo, estos pacientes sí viven mucho tiempo, pero hay un deterioro progresivo ventricular. ¿Sí? Hay un deterioro lentamente progresivo de la enfermedad ventricular. Ok. Bueno, entonces, esa es la fisiopatología de la enfermedad. Y aquí hay un esquemita del alboroto. ¿Qué pasa con la insuficiencia mitral crónica? Ok, habíamos dicho que había un aumento primero de volumen de la aurícula izquierda. Después aumenta la presión de la aurícula izquierda. Pero ¿dónde repercute esta dilatación de la aurícula izquierda? Hacia las pulmonares, hacia las venas pulmonares. Entonces, por eso causa hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar, recién después de un tiempo, causa disnea y todos los signos de hipertensión pulmonar como tal. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un signo, un síntoma, que va a ser disnea en este paciente, que aparece a larga edad. ¿Y qué pasa con las alteraciones del volumen del ventrículo izquierdo? Hay que acordarse que el volumen del ventrículo izquierdo va aumentando progresivamente, porque a las pulmonares no les importa qué cantidad de sangre llegue de los pulmones. Entonces, la aurícula izquierda sigue aumentando de volumen, de volumen, de volumen, y sigue pasando esa cantidad de sangre cada vez más, cada vez más, cada vez más, le va pasando al ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo tenía, como hemos visto antes, dos mecanismos de compensación: la dilatación del ventrículo izquierdo y su hipertrofia. La dilatación del ventrículo izquierdo va a llevar a la disfunción progresiva de la función sistodiastólica. Al principio va a fallar la sístole y poco tiempo después comienza a fallar la diástole. ¿Ok? Esto ya es insuficiencia cardíaca izquierda. O sea que aquí tengo una causa de insuficiencia cardíaca izquierda y aquí tengo la otra de insuficiencia cardíaca izquierda. Tengo por dos lados, me está atacando al pobre corazón con la hipertensión pulmonar por un lado y con la disfunción progresiva del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo se hipertrofia. Eso ocasiona aumento de la precarga. Y con el tiempo, el ventrículo izquierdo desfallece siempre. ¿Se acuerdan que vimos? Les dije, la fracción de eyección se va conservando bastante, pero llega un momento en que la fracción de eyección se va al tacho y el paciente en hipotensión. O sea, un paciente que tenía presión normal o era hipertenso, cuando la insuficiencia mitral crónica es moderada severa, comienza a presentar hipotensión. Este es uno de los síntomas a tener en cuenta para la decisión quirúrgica del paciente. A estos pacientes hay que llevarles cuando está comenzando la disfunción de la fracción de eyección. Y claro, yo tengo el eco también para ir siguiendo, o en medicina nuclear lo que se llama ventriculografía radioisotópica, pero clínicamente tengo hipotensión. ¿Ok? Y este alboroto de disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo aumenta el volumen de fin de diástole. Mala noticia, porque va a aumentar el volumen del ventrículo izquierdo y va a aumentar el volumen de la aurícula izquierda. O sea, ya estamos dando la vuelta en la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, lo más grave en este paciente es que llega a esto, a un deterioro de la fracción de eyección. ¿Sí? Porque este deterioro va a repercutir directamente otra vez, como están las flechitas, al aumento del volumen ventricular y auricular.
Y toda la sintomatología cursa por este alboroto hecho en una grafiquita muy bonita. ¿Okay? Bueno, hay que clasificar, como todo, siempre hay que clasificar. Hay que clasificar también la insuficiencia mitral en leve, moderada y severa. Leve, esto es fracción de regurgitación. El porcentaje de sangre que vuelve del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Eso es fracción de regurgitación, ¿cierto? La fracción de la insuficiencia. Así que del porcentaje de sangre, les vuelvo a repetir, que está volviendo anormalmente del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Cuando es menos del 30% es leve, del 30 al 50 es moderada y mayor del 50% ya es severa. ¿Se imaginan ustedes del 50% de la sangre del ventrículo izquierdo está volviendo a la auricular? Y otra va a volver al ventrículo, ¿no? En la próxima diástole va a volver otra vez al ventrículo. Y lo que les dije yo, más o menos, la fiebre reumática a un paciente puede estar entre sus 5 y 15 años y después va a estar asintomático mucho tiempo. Recién comienzan los síntomas a los 40 o un poco más de años. ¿Por qué? Por esa fracción del ventrículo izquierdo que fue conservada. ¿Ok? O sea que por eso es que los pacientes son asintomáticos mucho tiempo. Y por tanto, este lento camino de progreso va a llevar a una disnea. Esta podría, ¿se acuerdan? Por la hipertensión pulmonar en parte. Esta va a llevar después grado 1, grado 2, grado 3, y en el grado 3 comienza la ortopnea, episodios de disnea paroxística nocturna, y si el paciente se deja, entra en cuadros de edema agudo de pulmón. Y a veces lo que vemos en los hospitales, o veíamos en mi residencia, era que pacientes entraban con edema agudo de pulmón sin saber qué es lo que pasaba. O sea, estaban cansados, de un día para otro, edema agudo de pulmón. Especialmente cuando tenían taquicardia o tenían fibrilación auricular, entraban en edema agudo de pulmón y recién nosotros llegábamos al diagnóstico que tenía insuficiencia mitral y esa era la causa de este edema agudo de pulmón. Que no es fácil sacarlo, les cuento, porque es obvio, la hipertensión pulmonar es fija. ¿Sí? Entonces es bien complicado sacar a estos pacientes del edema agudo de pulmón. Este es otro síntoma. Más que todo lo demás, otro síntoma es este: fatiga y disnea, o cansancio, debilidad y disnea. Sí, me sentía cansado de cansarse, ¿no? Me sentía cansado hace 4 o 5 meses. Cada vez me fui cansando más. No estoy hablando de disnea, estoy hablando de fatiga. Y eso se debe obviamente a la disminución del volumen mínimo de los pacientes. Palpitaciones ya son por arritmias y después entran en edema, en insuficiencia cardíaca derecha también. Y recién ahí comienza el edema. La nicturia, esta es otra cosa frecuente. Disnea, fatiga y nicturia son cosas que llaman la atención en este cuadro clínico y que hay que interrogar. Obviamente, cuando el corazón se va agrandando, el desplazamiento del ápex es cada vez más a la izquierda. Si hay angina de pecho, o sea, dolor de corazón, ángulo como tal, no se debe a la insuficiencia mitral. Se debe a cardiopatía isquémica. Y ese detalle ensombrece muchísimo a los pacientes con insuficiencia mitral. Si tú llegas al diagnóstico en el interrogatorio, se puede llegar a determinar si es angina de pecho o no, o cualquier otro dolor de cualquier otro estilo. Quiere decir que tiene además lesión coronaria. Y se puede infartar. Y un infarto con insuficiencia mitral, olvídate. Entra en insuficiencia cardíaca, difícil de sacar. Y la mayoría se muere. ¿Okay? Y en la cirugía de corazón, cuando tú tienes que ir a un cambio de la válvula mitral en estos casos, y si tiene cardiopatía isquémica, además tienes que hacer puentes entre la aorta y la coronaria, entonces tiene mayor riesgo. ¿Okay? De todas maneras, insuficiencia cardíaca es tardía, pero de mal pronóstico. En el examen físico, el choque de la punta desplazado hacia abajo de la izquierda, esto se puede ver en la semiología llana, palpando el ápex como se debe hacer.
Y además, cuando se palpa, porque hay que palpar el corazón en la semiología, hay palpación, les cuento. Entonces, al corazón se lo ve hiperdinámico. El ventrículo izquierdo se lo ve afanoso, ¿sí? Es como si te golpeara cuando palpas y muy rapidito. Hace una sístole rápida y una diástole lenta. Una sístole rápida y eso se ve como un corazón que está hiperkinético, hiperdinámico. Eso no sucede más que en esta valvulopatía, en la palpación. ¿Ok? Ok. Y si este corazón hiperdinámico en tu paciente, que vos sabías que tenía corazón hiperdinámico, porque hay que describir en historia clínica, cuando desaparece, triste, porque ya está en las etapas finales de su enfermedad. Si no va a recambio valvular por exoporie, entonces sí. El otro caso está que estos pacientes tienen frémito, o sea, tienen un soplo generalmente 3/6. O sea, que son soplos intensos. La próxima clase les voy a hacer escuchar un soplo de insuficiencia mitral. Y en el caso de insuficiencia cardíaca derecha, bueno, toda la insuficiencia cardíaca derecha. Es mejor no tener insuficiencia cardíaca derecha. La auscultación es típica. Un primer ruido, ¿sí? Que puede estar normal al principio, después está disminuido de intensidad. Viene un soplo holosistólico, así en banda, ¿sí? de una tonalidad alta, y después viene un segundo ruido que generalmente está aumentado de intensidad. ¿A qué se debe? A la hipertensión pulmonar. En estos pacientes hay que escuchar dos cosas con más atención. Este segundo ruido y que aparezca el tercero. El tercero, en este paciente, primero, el segundo representa hipertensión pulmonar. O sea que el paciente ya está disneico, todo. Mala noticia, ¿de acuerdo? Y si aparece un tercero, que parece un desdoblamiento del segundo, les contaré. Es el tercero, pero es tercero, significa que ha habido, que la dilatación del ventrículo izquierdo, ¿se acuerdan? Es severa. Es severa. Por tanto, si la dilatación es severa, el tercer ruido significa insuficiencia mitral grave. Otro detalle importante en la auscultación de este paciente es determinar si el soplo cubre al segundo ruido o no. En muchos pacientes con insuficiencia mitral severa o moderada inclusive, el soplo se extiende hasta aquí. Creo que aquí hay un dibujito. Aquí está. El soplo, que es así, en banda o los sistólico, le cubre al segundo ruido y no lo escuchas. Y aparece un tercero. Ahora, es complicado, no es fácil identificar este tercero. Lo que pasa es que el tercero tiene otro tonito, ¿sí? Otro tono. Y uno puede confundir que este sería el segundo. O sea que hay que describir en las historias clínicas, hay que dibujar los soplos, hay que dibujar el primer ruido, el segundo ruido, si tiene tercero o no tenía tercero, porque si comienza a aparecer tercero, ya sé que está en insuficiencia mitral grave, severa. Entonces, y entonces yo veo el dibujo anterior del médico que dibujó el anterior soplo y así voy siguiendo la evolución. Es la manera de seguir a los pacientes con valvulopatías. Hay que dibujar el soplo que tiene, eso, y más aún en esta valvulopatía, lo que les dije yo. ¿Okay? O sea que ese es el escrutinio. Aquí tiene el ejemplo de un primer ruido, el soplo holosistólico, el segundo ruido aumentado de intensidad, porque debe estar hasta aquí y hasta aquí, ¿no es? Y aquí está un tercero fuerte. Lo que les decía yo, este tono es completamente diferente al segundo. Si ustedes se fijan en el segundo, es una lineecita, un ruido. En cambio, el tercero tiene un tono fuerte. Esa es una manera de identificarlo, la diferencia de tono. Y la única manera es escuchando, como toda la semiología cardíaca como tal. ¿Okay? O sea que el tercero es de ese estilo.
Este, por ejemplo, no tiene tercero. Aquí tengo el primer ruido disminuido, el soplo sistólico, y no escucho el segundo. Aquí debe estar el segundo, pero no lo escucho. Pero este paciente no tiene tercero. O sea, es una insuficiencia mitral leve nomás. Ok. Perdón. Este tercer ruido que está apareciendo aquí se escucha muy bien en el ápex. Y el ápex siempre está desplazado a la izquierda y un poco más abajo por el crecimiento del ventrículo izquierdo. Hay que seguir hacia el ápex, una palpación, ¿dónde está el ápex? Y ahí vas a encontrar mejor este tercer ruido cuando aparece. ¿Okay? Muy bien. Entonces escucha, obviamente, en el foco mitral. También si irradia a la axila, no tanto como la estenosis mitral. Y la mayor irradiación es al mesocardio, al medio. Aquí se irradia la insuficiencia mitral en general, al medio del corazón, al mesocardio mismo. Esa es la manera de identificar. Ahora miren, el soplo no se dirige hacia abajo. El mitral sí, el mitral tiene la axila bien puesto, aquí al RF y aquí más abajo. Pones el estetoscopio aquí y vas escuchando sus radiaciones. Así, con toda calma, paciencia. Y los soplos de insuficiencia mitral aumentan de intensidad cuando el paciente cierra sus manos. No es que cierre sus manos, nada más. Si no le dices, apriete fuerte sus puños. Y al apretar fuerte los puños, estás aumentando un poco la resistencia vascular periférica y el soplo aumenta de intensidad. Pero mejor aún si el paciente lo colocas en posición cuclillas. Cuando está en cuclillas, el soplo aumenta. Digamos, si tuviera un soplo en la auscultación normal, en decúbito lateral o en decúbito dorsal, en cuclillas aumenta. O sea, es un aumento bien significativo. ¿Ok? O sea que es la resistencia vascular periférica aumentada en contra de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Okay? O sea que es interesante. Y este mismo soplo disminuye cuando el paciente está de pie o con la maniobra de Valsalva. No vamos a explicar la maniobra de Valsalva porque deben saber ustedes de memoria lo que es una maniobra de Valsalva. Entonces, si le pones de pie al paciente y le haces la maniobra de Valsalva, mejor todavía. Estabas escuchando y de pie es una diferencia bien significativa. Tanto en el aumento del paciente cuando está en cuclillas, que aumenta la intensidad, y el paciente de pie, hay una diferencia significativa en el tono. No tanto en el tono, sino en la intensidad del soplo. ¿Okay? Porque estos pacientes generalmente tienen frémito. Eso quiere decir que tienen, sí, por lo menos un soplo 3/6. ¿Okay? Pero estas maniobras semiológicas son de súper utilidad en la clínica. En la radiografía de estos pacientes existen, dependiendo en qué momento les agarramos, grados diferentes de cardiomegalia. Esta gran cardiomegalia grado 4, obviamente es un paciente con insuficiencia mitral severa. Y si ustedes pueden ver aquí, en este paciente, yo tengo aumento de la aurícula izquierda, si veo bien. Miren, primero que tengo una aorta bien hipoplásica, casi no la veo, ¿no? Ahí debe estar la aorta. Aquí está la arteria pulmonar. Aquí está mi ventrículo izquierdo. Y aquí está un cuarto arco. Y este es aurícula izquierda. Y aquí este aumento así de gigante, obviamente no es aurícula derecha, es aurícula izquierda. O sea que así debe ser, me estoy imaginando un poco la aurícula izquierda de este paciente. O sea, como verán, estenosis mitral e insuficiencia mitral tienen tendencia al cuarto arco. Más prematuro en la estenosis mitral. ¿Sí? Más prematuro. El cuarto arco aparece primero. ¿Ok? Entonces así puedo yo diagnosticar también
Pero primero la clínica, ¿no es cierto? La radiografía me va a ayudar, pero me va a ayudar nomás, nada más. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, miren, siempre tengo una aorta hipoplásica. Claro, como no está llegando sangre a la aorta, ¿se dan cuenta? La sangre que iba a la aorta, iba al callado de la aorta, no está llegando como debe llegar, en el flujo que debe llegar, en el porcentaje que debe llegar, en la cantidad de centímetros cúbicos que debe llegar. Se está yendo a la aurícula izquierda. Se está yendo a la aurícula izquierda. Entonces, aquí aparece una pulmonar, miren, bien recta, con una pulmonar, miren, bien aumentada, la arteria pariliar, y aquí está apareciendo, no tan nítido, pero este debe ser el cuarto arco, como está la flechita, y aquí debe estar el ventrículo izquierdo. Toda esta mega aurícula es aurícula izquierda. ¿Ok? Muy bien. Y aquí, en este paciente, ya está con insuficiencia cardíaca, porque aquí tengo redistribución arteriovenosa. Bueno, en una placa, aquí también está comenzando una cisuritis. Y aquí tengo redistribución arteriovenosa. Y tengo nevaditos por aquí de edema intersticial. Y claro, una radiografía así no se puede apreciar muchas cosas más. Ok, así que ya estamos con insuficiencia cardíaca más de paso. Este más o menos igual. Y el electro, ¿qué vamos a ver? Fibrilados por esa dilatación de aurícula izquierda tan temprano, ¿no es cierto? Por aumento de volumen se comenzó a dilatar, por tanto, voy a tener fibrilación auricular. Aquí más o menos, digamos, que están las ondas F de fibrilación. Y lo que estábamos viendo en prácticas también un poco, y les dije yo, que cuando las ondas F de fibrilación son muy grandes, en B1, B2, así grandes, porque debían ser así finitas, ¿no? Es dilatación de la aurícula izquierda. Es un buen método electrocardiográfico, pero la tienes que pensar. Por tanto, aquí no hay onda P. Y si ustedes se fijan, aquí tengo un ventrículo izquierdo, este más este. Tengo Sokolov bastante importante de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y aquí ya está por aparecer la onda T negativa de sobrecarga sistólica de ese ventrículo izquierdo, lo que hemos visto en electros, y ustedes ya dominan porque leen todos los días electroparanoplastos. Aquí hay otra. Todavía, miren, este paciente conserva su ritmo sinusal. ¿Ok? Conserva su ritmo sinusal. Tiene Sokolov. Miren, aquí nomás, ¿no? Tiene una hiperventrícula izquierda gratuita. Es muy grande. Y esta T alta y picuda, en este caso, que no hemos visto con ustedes, es sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Okay? No es isquemia subepicárdica, no es. En este caso se interpreta como sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. Estas ondas de esas altitud y picuditas. Ok, son diálogos diferenciales. Muy bien. Y aquí tenemos, estaba en febrero de 2006. Y aquí, después de la cirugía, 9 meses después, a ver, miren su electro. Está mucho más decente. El Sokolov ha disminuido. ¿De acuerdo? Sigue con ritmo sinusal. Y las ondas test altas de sobrecarga distólica ya no existen. Ya son ondas test completamente normales. Y si no tendría este B4 tan alto y este B5 es B3, diríamos que al final de cuentas es un electro normal. Claro, aquí otra vez está la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Además, sí. Bueno, aquí hay una onda U también, miren. Otra vez aparece la onda U y nadie sabe de dónde viene. Parece que es la despolarización de los músculos papilares, pero misterio. Ok, entonces como están viendo, yo puedo todavía agarrar a un paciente con disfunción ventricular y con un poquito de suerte le saco al paciente para que viva feliz. ¿Okay? En la ecografía, lo que les dije yo, este ventrículo hiperactivo
que está aquí, ¿no es cierto? El ventrículo izquierdo, obviamente dilatado, porque tiene que estar bien dilatado. Es un buen ventrículo dilatado para aprender. E hiperactivo, que se ve en el eco, se lo ve clarísimo. Cuando con un poquito de experiencia ya sabes que es hiperactivo, ya estás pensando que tenga insuficiencia mitral. ¿Ok? Eso es una cosa importante. La otra sería la megaaurícula izquierda. Y además, podéis también ver la hipertrofia ventrículo izquierdo así alterada. Y con el Doppler puedes ver si la regurgitación era 30%, o era 30 por 50, o era más de 50. O sea, el Doppler me está ayudando a la clasificación del paciente. ¿Ok? Y si voy a operar al paciente y tendría un eco transesofágico, lo hago porque me va a brindar mayores parámetros hemodinámicos para la cirugía. Le va a servir más al cirujano que a mí en los parámetros para saber cómo operar y qué riesgo tiene este paciente. Aquí puedes ver también el Doppler de la insuficiencia mitral en un paciente en sístole. Aquí está un eco de insuficiencia mitral. Todo lo que están viendo aquí entre amarillo y anaranjado es la sangre que va a volver de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ese es el momento en que va a haber la sístole. O si ustedes quieren al revés, es el momento en que la sangre del ventrículo izquierdo anormalmente ha entrado a la aurícula izquierda y le está dilatando. ¿Okay? Y la está dilatando. Aquí hay un Doppler también. Lo que están viendo, este mosaico de aquí, no el rojo, sino el azul. Este azul es la insuficiencia mitral. Es relativamente fácil decidir, así con estos ecos a color, si es severa o moderada, solamente hasta dónde abarca el azul. Si abarca hasta aquí, sería leve. Si abarca hasta aquí, sería moderada. Y si estamos viendo aquí, inclusive tengo azulitos en el miocardio, aquí, estos azulitos que aparecen aquí, o sea, este sería una insuficiencia mitral severa. Muy bien. Aquí solamente otro Doppler. Con el 3D puedo ver los soplos a color de la insuficiencia mitral, o sea que es una cosa más fácil. Así cualquiera. El diagnóstico diferencial, como es un soplo sistólico, tengo que hacer diferencia con la estenosis aórtica, porque tiene soplo sistólico. Aquí no está con la estenosis pulmonar, que tiene soplo sistólico. Esto está mal porque no es insuficiencia mitral con insuficiencia mitral, chistosito, es un error, como la comunicación interventricular. Este es rarísimo. Y soplo fisiológico, no sé por qué los soplos fisiológicos son suavitos. Estos desde el principio está descrito así, pero son más fuertes que los diastólicos como tal. Y como verán, el tratamiento médico, como siempre, profilaxis de endocarditis infecciosa, profilaxis de fiebre reumática, dieta hiposódica, solamente si hay fibrilación, diuréticos. Igual que en la estenosis mitral, solo cuando hay fibrilación auricular. Y aquí sí van muy bien los diuréticos. Furosemida con espironolactona puede ir muy bien. La metolazona también va muy bien como diurético. Y vasodilatadores, entre estos que disminuyen la precarga y la poscarga, otra vez están los IECAS con insuficiencia cardíaca y hay que dar entre 5 a 10 de milímetros de enalapril. O le das 10 de lisinopril, pero no tengo yo mucha experiencia con lisinopril, sino con enalapril. Y van muy bien. No hay que darles mucho, porque acuérdense que uno de los parámetros de mal pronóstico es la hipotensión, y siendo un IECA un antihipertensivo, nos podemos jugar. Hay que pueden ir viendo primero de 2.5 y 5 y ver, no hay problema. Anticoagulantes hay que dar sí o sí, estén en fibrilación o no, porque es una miocardiopatía dilatada. Aurícula izquierda dilatada, igual, anticoagulantes como tal. Hay algunos esquemas así para decidir cuándo se opera, cuándo no se opera. Es difícil, les dije yo el otro día, decidir cuándo le voy a operar a mi paciente. Hay
tengo que atenerme a la clínica más el eco, más las radiografías, etcétera, etcétera. Y obviamente voy a ir al tratamiento quirúrgico solamente en este caso, cuando no llegue al deterioro del ventrículo izquierdo. Eso lo voy a ir siguiendo con eco, por eso es complicado, no siempre uno puede llegar en el momento preciso, ¿ok? O sea que vas a de muchas cosas, pero no tienes que llegar al deterioro de ese ventrículo y tira bien. En vez de cambiar la válvula, hay algunas opciones, como este que es el anillo de Edwards, o también así separado. Este era una válvula insuficiente, ¿sí? Y le ponen este anillo y van plicando, o sea, van cerrando el anillo poco a poco con estos puntos. ¿Sí? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que queda perfectamente la válvula. Hay que tener bastante experiencia para el anuloplastia. ¿Sí? Hay que tener bastante experiencia. Los que lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, entonces se evita tener una válvula como tal. ¿Ok? Siempre hay que tener un perrito en traumatología por si te sobre un huesito en tu cirugía. En cardiología, un gato para que coma un corazón. ¿Ok? Y así, o sea, se van a utilizar las mismas válvulas que hemos visto, la Sanju, se puede utilizar la Bioxiller, se puede utilizar la Medtronic Hall, todas esas válvulas van a entrar lo mismo con la circulación extracorpórea que hemos hablado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Buenos días, doctor. Y en caso de que exista una hipertrofia concéntrica de ventrículo izquierdo o aurícula izquierda, en esos casos, ¿qué tendríamos que hacer? No, nada, nada. Primero que no vas a tener vos una hipertrofia concéntrica. Vas a tener una hipertrofia no concéntrica, más bien ciertos sectores sí, ciertos sectores no. Salvo que tu paciente sea un hipertenso primero, y si la hipertensión lleva a una miocardiopatía concéntrica. Se llama también adecuada. Los ecografistas llaman adecuada, pero da igual. Tal vez si tuvieras si tú me dices así, un paciente con hipertrofia concéntrica, bonita, va a tener mejor pronóstico con el tiempo, porque no va a haber esa deformidad ventricular. Está bien, doctor, gracias. Y en caso de que el paciente tenga chagas, entonces los YECAS estarían ya contraindicados y el paciente ya tendría una bradicardia e hipotensión. Sí, tienes que valorar. Con los chegas tienes que valorar todo. Pero si ese paciente, acordate que la insuficiencia cardíaca, no importa de cualquier etiología, podemos dar IECAS a dosis bajas, ¿no? De 2.5 a 5 miligramos, que te ayudan a la precarga y la poscarga. Así que es indiferente que tú le des a un chagásico enalapril, es indiferente. No se va a radicalizar más. Claro, si el paciente tiene bradicardia, va a entrar a la cirugía. Tal vez primero le coloques marcapaso y después entra a la cirugía. Va a depender de la valoración individual. Está bien, doctor. Muchas gracias. Vale. ¿Algo más? ¿Nada más? Muy Doctor, bien. doctor, buen día. Una consulta. ¿Hay la posibilidad de poder identificar una insuficiencia mitral por el pulso? No, no, por el pulso solo, no. Porque en el pulso vos tienes un pulso con un poco de menos de amplitud, porque de la aorta no está saliendo la sangre que tiene que estar, pero el paciente puede tener hipotensión, puede tener ser obeso, tener algo de hipovolemia o chagásico y vos tienes un pulso bajo. O sea, no, por el pulso sería genial. Si puedes, me avisas y publicamos. Está bien, doctor, gracias. El diagnóstico es la auscultación, chicos. Clínica más auscultación. A veces lo que pasa es que uno no siempre hace la clínica perfecta, preguntando, digamos, en este paciente, le voy a preguntar solamente disnea más fatiga más nicturia. Y le pongo el título de estenosis de insuficiencia mitral. No, yo creo que sería una falacia, tía. Soy tan capo que hago de esa manera. No. Sigo preguntando todos los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca y por ahí llego que tiene una insuficiencia cardíaca, que tiene hipertensión pulmonar, hasta ahí llego y de ahí la ausculto. Ahí está la clave en la auscultación. Y después voy a confirmar los demás detalles numéricos con el eco. O el electro, ¿no? Por lo menos para pronóstico. Esa es más o menos la idea.
Sí. Sí, no siempre aparece como, como signo precoz, pero sí después aparece la dilatación, sí. Y a veces ya ni la encuentras porque ya está fibrilado, ¿eh? O sea, de ese estilo. ¿Listo? Bueno, entonces la próxima sería insuficiencia aórtica. ¿Sí? La próxima clase. Listo, chicos. Pórtense bien, no salgan de sus casas, no hagan renegar a sus mamás.